Un saludo a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy una vez más a través de este medio de comunicación que es la Internet. Quiero darle la bienvenida a todos y a la misma vez también recordarle, ¿verdad?, que puede usted llamar a toda su familia alrededor de la mesa. El propósito es que nos fortalezcamos en la fe, que recibamos la palabra y la atesoremos en nuestra mente y en nuestro corazón y que se haga vida en cada uno de nosotros. Gracias por estar aquí. Dios les bendiga y vamos a orar y a poner todo en las manos del Señor. Quiero que cierre sus ojos ahí en donde usted se encuentra y que le pidamos a Dios que Él nos ayude. Señor, eres bueno y fiel, Padre. Queremos agradecerte todas las cosas que tú nos has permitido, Señor, recibir. Muchas gracias por ese cuidado tan especial que tienes de nuestra vida. Y gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu grande misericordia, Señor. Ahora nos disponemos a caminar a través de tu palabra y queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos permitas recibir, Señor, aquellas cosas que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros. El honor y la gloria son para ti, Rey. Gracias por tu presencia aquí en este medio de comunicación. Muchas gracias. Recibe la gratitud de nuestro corazón en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, todos son bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a entrar a un tema, ¿verdad?, que es la religión. Hemos caminado y hemos hablado sobre la vida religiosa. Y decíamos que Dios no se agrada propiamente de una vida religiosa o de pensar que por el hecho de vivir una religión ya estamos bien con Dios. No, es más bien vivir la Escritura. Muy bien, Romanos capítulo 3, versículo 1 al 8, vamos a leer. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Pablo ha dicho que no hay diferencia entre judío y gentil, que no hay diferencia entre el religioso y los demás hombres. Todos los hombres están delante de Dios, culpables de pecado y condenados. Ahora, en esto, Pablo ve al religioso viendo exactamente lo que está diciendo. Y el religioso también está viendo el tremendo peso del argumento de Pablo. Es por esto que se esfuerza por contradecir a Pablo, con tres argumentos cuyos argumentos también han sido manifestados por creyentes religiosos que asisten a la iglesia buscando solo satisfacer sus conciencias. Romanos 3, versículo 1 y 2. ¿Qué ventajas tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, de todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué provecho hay en ser judío? ¿Qué provecho hay en ser un religioso? ¿Qué provecho hay en ser circuncidado o en ser miembro de alguna iglesia? ¿Qué hacer con el judío que es simiente de Abraham? La promesa de Dios a Abraham era que su simiente, la nación judía, serían los hijos de Dios. Juan 4:22 nos dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
Génesis 12, versículo 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Si un hombre nace judío en una familia judía y profesa ser judío, seguidor de Dios, ¿no es acepto ante los ojos de Dios? Romanos 2, versos 17 al 29. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenido su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace interiormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Si no, entonces, ¿qué provecho hay en ser un judío profesante, un seguidor de Dios? ¿Estás diciendo que no hay ventajas en ser judío o hijo de Abraham? La aplicación de este pasaje tiene que ver con todo hombre. Si un hombre nace judío o cristiano, esa nacionalidad correcta. Si un hombre reclama ser religioso judío o religioso cristiano y todavía no acepta ante los ojos de Dios, no es aceptable, vaya. ¿Qué provecho hay en ser religioso? La respuesta de Pablo es sencilla. Las ventajas son grandes. El judío y el cristiano han sido altamente privilegiados, especialmente en que Dios les ha encomendado su palabra. Romanos capítulo 3, el versículo 2. Mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Romanos 9:45, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
Los judíos tienen el privilegio de poseer la palabra de Dios. Los cristianos también a la misma vez como los judíos tienen el privilegio de leer, de oír, de ver, de obedecer y vivir la palabra de Dios. De vivir en una sociedad que ha sido afectada por la palabra de Dios. Estos son privilegios enormes. El hombre nacido dentro de una nación y una familia que tiene la palabra de Dios tiene todas las ventajas para acercarse a Dios y vivir para Él. En efecto, ese hombre no podría tener un privilegio mayor. Sus privilegios son tan grandes que queda sin excusa si no vive para Dios. Juan 5, verso 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro lugar a donde ir. Nuestra fe y nuestra confianza deben estar depositadas en Él. Él es el Salvador del mundo y Él nos ha dado la palabra para que sea la lámpara a través de la cual caminemos. Juan 8:51. De cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Guardar la palabra significa morir a uno mismo para vivir ahora para Cristo. Creerle a Él, caminar en Él, vivir en Él. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra escuchada, aplicada en el diario vivir, puesta en práctica, nos santifica. Ya vosotros estáis limpios, dice la Escritura, por la palabra que os he hablado. Juan 20, verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es por la fe. Creemos que Jesús mora en nosotros, creemos que el Espíritu Santo está en nosotros, creemos que vamos caminando día con día y que la Escritura, la palabra va formándonos a la imagen de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por la consolación, al creer en la Escritura, en sus promesas, eso es como un bálsamo a nuestra alma, un consuelo para nuestros corazones, para que tengamos esperanza y veamos nuestro mañana con esperanza. Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nuestras almas se santifican por la verdad de Dios, por la meditación. Nuestra mente, nuestro corazón son expuestos a ella y quedan lavados. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Juan capítulo 5, el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aleluya. Bendito seas, Padre. La palabra nos ha sido dada, escrita, y todo lo que se escribió es inspiración, ¿verdad?, de Dios a través del Espíritu Santo a nuestras vidas. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La pregunta y la respuesta se encuentran ahí mismo. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Proverbios 14, verso 34. La justicia engrandece la nación, mas el pecado
es afrenta de las naciones. Es triste cuando vemos, ¿verdad?, que conociendo el mandamiento no se aplica o no se vive. Brotan las obras carnales. El asesinato, el robo, el secuestro, el asalto, todo ello, ¿verdad? Necesitamos realmente la instrucción de la palabra. Romanos 3 y 4. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La pregunta es, si dices que algunos judíos no creen y son condenados, ¿no anula eso la palabra de Dios y hace a Dios mentiroso? O para decirlo de otro modo, si alguno deja de creer y reniega de la palabra de Dios, ¿hará su incredulidad que Dios haga nula su palabra y sus promesas? Dios prometió a los judíos un lugar especial y privilegios especiales a través de Abraham y su simiente. Si algunos judíos no creen las promesas de Dios y Dios los condena, ¿no está Él quebrantando la promesa dada a Abraham y su simiente? ¿No está declarando nula su palabra y el pacto, constituyéndose Él mismo en mentiroso? La palabra de Dios no puede estar basada en la religión del corazón y sobre el carácter moral solamente. Tiene que haber algo más, algo exterior, un ritual. La circuncisión, el bautismo, la membresía de la iglesia, que muestra que somos religiosos. Si pasamos por un rito, Dios tiene que aceptarnos. El religioso llega a pensar de esa forma. Ha prometido aceptarnos, no va a quebrantar su palabra. La aplicación de esta pregunta afecta a todo hombre religioso. El religioso que piensa plantea la misma objeción, la misma pregunta. Si dices que algunos religiosos no creen y están condenados, ¿no anula eso la palabra de Dios y convierte a Dios en un mentiroso? La palabra de Dios promete a la persona religiosa privilegios especiales y la esperanza de la vida eterna. Su palabra nos dice que creamos en Cristo y recibamos su palabra, que nos bauticemos y entremos en la comunión de la iglesia. Si hacemos eso y Dios todavía nos condena, ¿no está haciendo nula su palabra y convirtiéndose en un mentiroso? De ninguna manera. Dios será fiel. Su palabra y su promesa de salvación permanece en pie, aun cuando todo hombre mienta acerca de su creencia y en cuanto a haber entregado su corazón para servir a Jesucristo. Dios probará su palabra. Será justificado y será demostrada su fidelidad en todo lo que ha dicho. Aún salvará a toda persona que dé su corazón a Jesús y obedezca a Jesucristo. En efecto, Dios vencerá. Probará su palabra. De otro modo, juzgará a todo aquel que haga una profesión falsa y lo juzgue a él y a su palabra. A los que lo acusan de infidelidad y de no cumplir su palabra, David mismo dice que Dios juzgará al hombre infiel y desobediente. Salmo 51:4. Dice David en este salmo: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que no seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. David había pecado grandemente al no guardar los mandamientos de Dios. Así que Dios juzgó a David y lo culpó de pecado. David hizo lo que correspondía hacer, confesó su pecado, se arrepintió y comenzó a vivir rectamente. Pero David hizo algo más.
declaró que la acusación y juicio en su contra de parte de Dios eran justos, que Dios está plenamente justificado en lo que hizo. Y así fue porque Dios es siempre justo y siempre está justificado en lo que dice y hace. Este asunto tiene dos aspectos. El primero, Dios no es infiel. Dios nunca quebranta ni anula su palabra cuando rechaza a los religiosos. El religioso que tiene la palabra de Dios y pertenece a la iglesia, pero no obedece a la palabra de Dios, no es aceptable ante los ojos de Dios. No busca la justicia y no la religión. Dios no busca una religión externa, sino la justicia interior. Dios quiere que un corazón que no solamente posea la Escritura, sino guarde sus mandamientos. Dios busca el nacimiento espiritual, la nueva criatura, al hombre que verdaderamente ha nacido de nuevo. Aleluya. Dios quiere que una vida y un corazón en Cristo y que guardan los mandamientos de Cristo, el único hombre que es aceptado ante Dios es el que ha dado su corazón y su vida a Cristo y vive rectamente, confiando en que Dios aceptará su fe en Cristo. La segunda cosa es que Dios nunca anula su palabra ni sus promesas. Dios nunca ha mentido y nunca será mentiroso. Dios ha prometido salvación y vida eterna a los hombres. Aun cuando no hubiese una sola persona que creyese la promesa de Dios, su promesa seguirá en pie. De todos modos, salvará a cualquier persona que haga lo que Él dice. El problema está en hacer lo que Él dice, en acudir a Dios en la forma que Él ha dicho, que Él ha dictaminado. Dios exige que los hombres den su corazón y su vida a su Hijo Jesucristo. Dios exige que los hombres vivan para Cristo, lo adoren y lo obedezcan. Pero esto es demasiado difícil para los hombres. Ellos quieren una salvación más fácil, más simple. Quieren hacer algo y de esta forma obtenerla a cambio de algo y entonces ser libres de vivir a su antojo y dar alguna atención a Dios de vez en cuando. Así que los hombres prefieren ser salvados como religiosos, una salvación superficial. Ser bautizados, hacerse miembro de una iglesia, comprar una Biblia y entonces ser libres para conducir sus vidas a su manera. Pero esto no basta para Dios. Esto no es hacer todo lo que Dios dice. No es darle el corazón a Jesucristo y vivir para Él por medio de la obediencia, por medio de la adoración y el servicio para Él. Por lo tanto, Dios acusa al religioso de pecado. Dios juzga y condena al religioso. Notemos otro hecho importante. Dios cumple su palabra juzgando a los religiosos. Dios ha dicho a los hombres cómo deben de vivir y lo que ocurrirá si fallan. Por lo tanto, Él es justificado en sus dichos, al someterse a ellos y juzgar a los hombres religiosos. Dios no anula su palabra. Dios no la quebranta. Él cumplirá todo lo que ha dicho. Dios es justificado al cumplir su palabra, haciendo exactamente lo que Él ha dicho y juzgando a los hombres si no acuden a Él según se ha ordenado. Romanos 3, versículos 5 al 8. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera.
De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mentira, ¿verdad? La verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? La pregunta ¿es Dios injusto si se venga? Si mi incredulidad y mi pecado dan a Dios la oportunidad de vencer. Romanos 3:4. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y demostrar la justicia de Dios, entonces mi pecado le trae mayor gloria, le da la oportunidad de cumplir su palabra. ¿Cómo puede entonces castigarme por eso? ¿No es injusto al infligir un castigo? Hay 4 cosas importantes que tenemos que analizar. La primera es que de ninguna manera debemos de echar fuera tal pensamiento. La segunda es que Dios es moral. Por lo tanto, Él debe juzgar al mundo. No sería moral ni justo si no juzga al mundo. La tercera cosa es el argumento. Es contradictorio. Pensemos un poco. Si mi pecado y desobediencia da a Dios la oportunidad de demostrar su justicia, ¿por qué entonces soy llamado pecador por ello? Mi pecado es realmente algo bueno. Da la oportunidad a Dios de mostrar lo bueno que Él es. Yo podría pecar, sí, pero de ello sale solamente bien. Cuando Dios me acepta tal como soy, tiene la oportunidad de mostrar cuán gloriosamente misericordioso es Él. No me puedes condenar por dar a Dios la oportunidad de mostrar su misericordia. Y la cuarta cosa que se responde en este cuestionamiento es: la condenación de las personas que alegan este punto es justa, no es injusta. Este tipo de argumentos es común en cada generación. Los hombres siempre han discutido esto y esta es la respuesta que han dado. Pero son un burdo engaño. El hombre exclama: un Dios de amor no puede vengarse. Es demasiado bueno y amoroso. Estaría negando su naturaleza misma de amor si me juzga. Lo que este argumento no logra ver es que el amor genuino es justo. El amor expresado en forma injusta no es amor. El libertinaje, es desenfreno. El amor de Dios es perfecto, absolutamente equilibrado e imparcial. Se derrama sobre todos. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan, capítulo 2, verso 22. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No es libertinaje, ni tampoco desenfreno, tampoco puede no puede serlo, no en su perfección. Tampoco puede permitir el libertinaje y el desenfreno. El amor de Dios es completo y perfectamente justo. Exige justicia. En ningún sentido puede hacerse injusto y dejar de juzgar. Tampoco se puede acusar a Dios de no amar cuando ejecuta su justicia. Romanos 2, 2 al 16. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?
¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que han pecado, ¿verdad? A todos los que por la ley han pecado, también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los injustos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres, conforme a mi evangelio. El amor de Dios es justo. La justicia de Dios es la demostración del perfecto amor. La cruz fue donde Dios ejecutó su perfecta justicia. Ahí murió Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Y es el ejemplo perfecto de la gloriosa verdad. La cruz es la perfecta demostración, tanto del amor como de la justicia de Dios. La cruz es la perfecta demostración del amor y la justicia de Dios. Ese versículo que tanto se ha predicado, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Extraordinario. Se ha predicado sobre este versículo miles de veces. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie daba nada por nosotros. El hombre sin Dios, dice la Escritura, es menos que nada. Todavía la nada es algo. Menos que nada. Y siendo pecadores, muertos, sin vida, Cristo murió por nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Padre, ¿por qué me has desamparado? Por primera vez, el Dios Trino se separa. El Señor se hizo pecado para poder llegar hasta donde estábamos y ser Él el único camino que conduce a la salvación y a la vida eterna. Los hombres serán juzgados y condenados si han rechazado el amor y la salvación de Dios. Esa salvación que Dios ha provisto en su Hijo Jesucristo. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Mateo 25, versículos 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
olor de vida para todos aquellos que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Limpios de pecado porque Él pagó el pecado de todos aquellos que han creído en Él en la cruz del Calvario. Porque Él dio su vida por nosotros. Porque Él murió en la cruz por el pecado de todos nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La retribución. Los que han actuado mal recibirán la retribución debida a su extravío. Los hombres, ¿verdad?, que se han desviado, que se han pervertido, pagarán el precio. El pecado de homosexualidad se encuentra dentro. Han pecado contra su propio cuerpo. Y serán destinados aquel día, ¿verdad?, para que sean juzgados. El Padre de las Luces hará esas cosas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tengamos temor de Dios, apartémonos del mal. No decaiga su ánimo, levante su cabeza porque la redención nuestra está cerca. El Señor ya viene y viene pronto. Así que usted y yo permanezcamos en la única verdad. Jesús es el Señor y el Salvador de nuestras almas. Y Él viene pronto. Viene por hombres y mujeres que le aman, que lo buscan de todo corazón. Así que el Dios del cielo y de la tierra nos afirme, nos arraigue y nos cimiente en los caminos de verdad y de justicia. Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes y gracias por estar aquí con nosotros. Los bendecimos. Amén.